Muy buenos días. Aquí estamos, como les prometimos hace unos momentos, a las 9 en punto, transmitiendo desde La Ceiba, Honduras, para El Salvador, Dama Finec El Salvador. Mi nombre es Carmen Regina Martínez de Perdomo. Soy la coordinadora regional de la parte norte-oriente de nuestro país, Honduras. Y es un privilegio para mí en esta mañana poder compartirles un poquito de lo que ha sido mi vida. Quiero contarles, ¿verdad?, rápidamente para todas las personas que se están conectando y también para las personas que se van a conectar en los próximos minutos, hablarles un poquito acerca de nuestra organización, de quiénes somos. Somos un movimiento laico, creo que el más grande a nivel mundial, y contarles un poquito qué somos. Si usted es primera vez que se va a conectar y que va a estar en una reunión de la Dama Finec, quiero contarle quiénes somos. Nuestra organización surgió allá por los años 1950. El fundador fue el señor Demos Chakarian. Recibió de parte de Dios esta visión maravillosa que nos ha alcanzado a muchas de nosotros, y somos las damas. Nosotros formamos esa parte de la fraternidad. Tenemos grupos de damas, grupos de jóvenes y grupos de caballeros. Y quiero contarle un poquito así rápidamente quiénes somos. Somos un grupo de mujeres formados, ¿verdad?, por mujeres que nos desenvolvemos en el medio, algunas amas de casa, profesionales, etcétera, ¿verdad? Somos mujeres laicas, donde no existe en nuestras reuniones ningún tipo de barrera religiosa, política, económica, cultural, social, ¿verdad? Aquí a nuestras reuniones son todas bienvenidas. No somos profesionales de la fe, no somos pastoras, somos mujeres que estamos aquí con la misma o mayor necesidad que usted. No somos un nuevo grupo social ni religioso. Queremos que a través de este tiempo donde tenemos la oportunidad de compartirle ahora a través de las redes sociales, pero normalmente nuestras reuniones son en lugares neutrales como cafeterías, hoteles y restaurantes, porque como le comentaba, somos mujeres laicas donde no hay barreras religiosas. Y así que usted está más que bienvenida cuando se abran las puertas, porque se van a abrir para que podamos nuevamente reunirnos. Y usted se preguntará, ¿para qué se reúnen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues nosotros queremos que a través de estas reuniones donde usted puede escuchar un testimonio, un relato de vida irrefutable como lo es el testimonio, usted pueda comenzar a tener una relación con el Señor Jesucristo. No se trata de una religión, se trata de una relación. Nuestro propósito no es cambiarla a usted de iglesia ni de religión. Y si usted ya tiene esa relación, pues que pueda usted fortalecerla, ¿verdad? Esperamos que con la ayuda del Señor nosotros podamos convertirnos en mejores madres, en mejores esposas, en mejores ciudadanas, en mejores hijas de Dios. Ese es nuestro propósito. Así que le invitamos para que pueda ser parte, ¿verdad?, de esta organización maravillosa que Dios creó con un propósito grandísimo. Y bueno, quiero agradecerle a la Coordinadora Nacional del Salvador, mi amiga Maggie Cubías, una mujer muy especial, y sabe que en la agenda de ella y en la mía estaba una visita mía justamente para estos días, no sé si el fin de semana pasado o este que viene, para un evento especial que ustedes tenían. En 2 oportunidades hemos agendado y me ha sido difícil estar allá. Pero bueno, en el tiempo de Dios han sido las cosas y Él ha permitido que sea a través de este medio, y de verdad me siento muy honrada de poder compartir con ustedes a través de este medio. Reciban de las damas de Honduras un saludo fraternal. Les amamos en el amor del Señor y en el nuestro propio, y ha sido un honor y un privilegio poder compartir en tiempos anteriores con su coordinadora nacional, una mujer de Dios. Pero me invitaron a compartir el testimonio, así que eso es lo que pretendo hacer en los próximos minutos. Y quiero contarle que yo soy la segunda de 4 hijas que procreó el matrimonio de mi papá y de mi mamá. Quiero decirle que tuve la bendición de de crecer en un barrio, les decimos nosotros a las comunidades acá donde vivimos, muy bonito, céntrico, donde podíamos
practicar todos esos juegos que hoy en día lamentablemente pues nuestros hijos no pueden hacerlo por la inseguridad y por tantas situaciones. Y crecí en un hogar realmente muy lindo hasta la edad de 11 años, y le digo así porque quiero decirle que durante todos esos años yo viví en un hogar donde nunca vi pleitos, nunca vi gritos, nunca vi peleas, nunca fui víctima de alcoholismo porque mi papá no era un alcohólico, él todo lo contrario pertenecía al grupo de Alcohólicos Anónimos, y yo era muy feliz realmente hasta la edad de 11 años, muy inocente, muy ingenua, así crecí. Pero a la edad de 11 años tristemente nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que lo que se nos había presentado en todo ese tiempo, mi mamá con grandes esfuerzos, una enfermera de profesión que nunca trabajó porque se dedicó a cuidarnos a estas 4 niñas, había sufrido desde el primer día lo que era el adulterio con mi papá, y nosotros no lo sabíamos, ¿sabe? Yo doy gracias a Dios por la vida de mi mamá porque fue una mujer que aún sin conocer a Dios fue sabia, nunca contaminó nuestros corazones, nunca nos dañó, sufrió en silencio durante todo ese tiempo, pero pues ya para 11 años de edad todo se descubrió en mi casa. Quiero decirle que a partir de ese momento todo cambió en mi vida, todo cambió en la vida de mis hermanas y pues en nuestra familia. Aquel hogar que había sido tan cálido, tan bendecido, se convirtió en un hogar de pleitos, de gritos, de amenazas, y fue muy triste realmente. Esto dañó muchísimo mi corazón. Creo que fue una de las primeras heridas fuertes que yo recibí en mi corazón, porque hasta ese momento pues mi papá había sido mi superhéroe, mi todo. Yo me sentía realmente muy orgullosa de él, y, y fue bien duro realmente darnos cuenta de esa realidad. Hoy yo puedo entender a muchos padres y a muchos hijos también en esta condición, puedo entenderlos y puedo darme cuenta, ¿verdad?, del dolor, el sufrimiento que pasan los muchachos y los jóvenes cuando se está atravesando una situación de estas en el hogar. Realmente el adulterio es algo terrible que trae pobreza, que trae miseria, que trae mucho, mucho dolor. Y así comenzó a cambiar nuestra vida, esa etapa de la adolescencia donde toda niña está soñando con muchas cosas, ¿verdad? Porque las mujeres somos así especiales. Quiero decirle que esa parte me la robó el enemigo realmente. Yo no tuve ese tiempo ni esas ilusiones que tienen las niñas de jugar desde pequeñitas, de casarse, de tantas cosas. Todo lo contrario, mi corazón comenzó a realmente envenenarse tanto de resentimiento, de odio, de rencor en mi corazón hacia ese hombre que yo tanto había amado, que era mi papá. Se había convertido ahora en el villano de nuestra vida, el hombre que más dolor nos estaba causando. Y comenzó todas las cosas a cambiar. Y quiero decirle que esa puerta que yo abrí al resentimiento, al rencor, porque aunque fuimos instruidas con valores, con principios, no fuimos instruidas en el área espiritual, no visitábamos ningún lugar, no teníamos, creíamos en Dios, se nos enseñó lo elemental, ¿verdad? Pero no teníamos una relación con el Señor. Y realmente el abrir esa puerta del odio, del resentimiento y del rencor en mi corazón vino a manifestarse también en mi cuerpo físico. Empecé a padecer de muchos dolores de cabeza, empecé a padecer de alergias en mi cuerpo, y realmente me llevaban a los médicos y no me encontraban nada, porque lo que estaba enfermo verdaderamente era mi corazón. Hoy lo conozco, lo sé por la palabra de Dios, que cuando no perdonamos hasta los huesos se pueden secar. Y así transcurrió, quiero decirle, todo ese tiempo de mi adolescencia, todo ese tiempo tan bonito para muchas niñas. Para mí fue bien difícil realmente. Quiero decirle que así estaba mi vida. Después de haber vivido esa etapa hasta los 11 años de paz y de un hogar realmente de película, los siguientes años tan difíciles también, después de ver esos pleitos y todas esas cosas, también comencé a ver un ejemplo de matrimonio que no era lo que quería para mi vida. Quiero decirles que después de los pleitos, los gritos, como que mis padres, no sé, ¿verdad?, se cansaron tal vez de eso, pero no cambió la vida de mi papá, la vida doble que llevaba, ¿verdad?, teniendo 2 hogares. Y empecé a vivir y a ver entonces un modelo de matrimonio donde vi a mis padres pasar por muchos años
viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la misma habitación y en la misma cama, sin dirigirse la palabra. Ese era el modelo de matrimonio. Entonces, como usted se imaginará, yo no soñaba con casarme, no soñaba con el príncipe azul, porque lo que yo estaba viviendo en casa no era algo que quería para mi vida. Así transcurrieron los años, crecí en mucha rebeldía en todo ese tiempo. Realmente Dios me guardó de peligros grandes, pero en mi corazón igual había rebeldía. Yo tenía un deseo grande de vengarme, un deseo grande de ver a mi papá pagar, decía yo, creía que yo tenía ese derecho por todo lo que nos estaba haciendo. Quiero decirle que lo dije muchas veces con mi boca, sin conocer, ¿verdad?, principios tan elementales como aquel que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Yo estaba haciendo todo lo contrario, y no tenía temor de Dios ni lo conocía. Y sabe, ese era mi anhelo, mi deseo. Me di cuenta que cuando uno no perdona, por mi propia experiencia, nos volvemos prácticamente esclavos de esa persona a la cual no perdonamos, porque todo alrededor de nosotros gira alrededor de esa persona. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todos los planes que tenemos giran alrededor de esa persona. Y así transcurrió todo este tiempo. Quiero decirle que me gradué, gracias a Dios, en mis estudios, pues no me rebelé, sino todo lo contrario. Yo tenía muchos sueños, muchos anhelos, pero como le digo, todo era con el objetivo de vengarme de mi papá, todo era con el objetivo de querer demostrarle a él que yo no lo necesitaba, que iba a salir adelante en la vida sin él. Y así llegué, ¿verdad?, al final de mi secundaria, graduándome con honores, ¿sabe? Hasta ese momento tan especial que me había costado tantos años de sacrificio y de estudio, me lo robó el enemigo por causa de esa falta de perdón en mi corazón. Yo recuerdo que ese día de la graduación nos llamaron al frente, me llamaron al frente, ¿verdad?, para colocarme una medalla que me había ganado por mi índice académico. Y en ese momento llamaron a los padres también al frente, como es normal, ¿verdad? Ellos también son parte de eso. Pero, ¿sabe? Yo estaba ahí, no estaba escuchando ni siquiera lo que me estaban diciendo. Estaba tan molesta porque mi papá estaba a mi lado. Y yo, para mis adentros, pensaba, él no se lo merece, es un hipócrita, ¿cómo puede estar aquí sacando pecho si supieran lo que es y todo lo que nos ha hecho? Así estaba mi vida. Quiero decirles, en ese último año de colegio conocí al que hoy es mi esposo. Veníamos de mundos totalmente diferentes, él de un hogar sí conformado por su papá y su mamá, pero un muchacho que había ya conocido bastante, con una libertad que yo no tenía, que yo no conocía. Y a pesar de que yo había sido instruida en muchas cosas, ya le digo, mi papá era líder de los Alcohólicos Anónimos, yo sabía los pasos de los Alcohólicos Anónimos y todas las historias que había escuchado. A mí no me importó la amistad con el que hoy es mi esposo, a pesar de que él era un muchacho que ya a esa edad ya tomaba, ya fumaba, ya había estado en todos los colegios de la ciudad para graduarse, o sea, éramos totalmente distintos. Pero este muchacho me ofreció realmente su amistad, su tiempo, me lo dedicó, me cuidaba, pasábamos siempre juntos. Y yo necesitaba en esos momentos algo en que refugiarme, porque le digo, de la edad de 11 años a 16 años que tenía cuando me gradué del colegio, durante todos esos años, esa situación que le conté es la que yo miraba en mi casa. Un ambiente muy difícil, aunque ya en lo último no habían gritos ni pleitos, la indiferencia era terrible, y el ver a mi mamá tener que atender a mi papá porque era el proveedor de la casa era humillante, era ofensivo para mí. Así que yo donde menos quería estar es en mi casa. Cuando me toca ir a la universidad, quiero decirle que lo que yo vi hacer a mis padres fue lo que yo también hice. Yo dejé de hablarle a mi papá por muchísimo tiempo. Iba a la casa, él vivía en mi casa, yo regresaba de mis clases y esperaba que él se levantara de la mesa para yo sentarme. Trataba por todos los medios de hacerle sentir mi dolor, mi molestia y mi enojo. Así que cuando yo salgo del colegio, pues él era el único proveedor en la casa, y sabe, el orgullo era tan grande que yo preferí quedarme estudiando aquí en mi ciudad en una carrera que nada tenía que ver con lo que yo quería estudiar.
pero era eso o tener que doblegarme a pedirle ayuda. Estando en la universidad por mi índice académica, fui primeramente becada por la universidad por mi índice académico y luego fui seleccionada por el AID, una institución que funcionaba en ese tiempo, para estudiar en el extranjero con una beca 100% pagada. Pero sabe, mi corazón estaba tan dañado que en ese momento yo no era capaz de valorar aquella bendición que no merecía y que me estaba siendo dada. Lo único que yo vi en ese momento era la oportunidad de salir de mi casa. Así que tuve que estar algunos meses en la capital de nuestro país y allá estaba el que hoy es mi esposo. Ya para ese entonces teníamos una relación de noviazgo y yo lo único que vi fue la oportunidad, como le digo, de irme de mi casa y de poder estar con el que era mi novio en ese entonces, estando en Tegucigalpa, sin temor de Dios, sin conocimiento de su palabra, con todo lo que tenía en mi corazón. Sabe, no fue difícil para el enemigo hacernos caer en ese pecado de fornicación, que bien sabíamos lo que estábamos haciendo, pues aún en los colegios se le enseña a uno y se le dice. Y aunque ahora sea algo muy común, sigue siendo pecado. La palabra de Dios lo dice, que los adúlteros y fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y como la paga del pecado es muerte, pues rápidamente murieron mis sueños, murieron mis anhelos y los de mi mamá, porque ella se sentía muy feliz de que yo podía salir al extranjero a estudiar, de lo que había logrado. Yo nunca lo valoré. Quiero decirle que rápidamente salgo embarazada. Me toca enfrentar esa situación a mí sola. El que era mi amado en ese entonces, a la hora de la hora, después de que habíamos hecho muchos planes juntos, pues se echó para atrás. A mí me tocó regresar, tener que darle a mi mamá esta noticia, algo que me dolió muchísimo hacer, y sé que a ella también. Pero así es cuando no tenemos conocimiento del Señor y sobre todo cuando hay tanto dolor en nuestro corazón. Pues quiero contarle que ese tiempo, ¿verdad?, de embarazo fue muy difícil para mí. Realmente yo me sentía fracasada, me sentía rechazada, me sentía de todo lo que usted se puede imaginar. Ahí estaba yo con mi gran ego, con mi gran orgullo, creyendo que tenía el derecho de juzgar a mi papá y de que creía que podía ganarme el mundo entero. Me sentía realmente muy mal. Y recuerdo que durante todos esos meses lloré todas las noches. No era como muchas mujeres, si usted tuvo esa bendición de tener o lo tiene en este momento, su embarazo y de soñar, ilusionarse con ese bebé, con ese primer bebé, con todas esas cosas. No, yo lloraba porque me sentía fracasada realmente. Me tocó ahí comenzar a experimentar ese principio que nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que los altivos son vistos de lejos por Dios, que el que se enorgullece y se enaltece será humillado. Aunque no los conozcamos, los principios los vamos a vivir si los practicamos o no. Y bueno, cuando nació nuestro primer hijo, el Señor comenzó a trabajar. Quiero decirle que en ese tiempo yo, en mi ignorancia, porque solo conocía a ese Dios al que había que hacerle promesas, al que había que cumplirle penitencia, le prometí que si Él restauraba nuestra relación, porque yo no quería tener un hijo, ser una madre soltera, a pesar de que no me quería casar antes. En ese momento ya estaba enamorada y no quería poner otro papá a mi hijo, aunque tenía la oportunidad de hacerlo. Sabe, yo no quería, y yo recuerdo que en esa relación tan vaga que tenía con Dios, le dije: Señor, o Dios, no sé cómo lo habré llamado en ese momento, no recuerdo, si tú restauras esta relación, yo te prometo, a mí me habían enseñado a hacer sacrificios, yo te prometo que voy a hacer el sacrificio de hablarle a mi papá. Ese era mi gran penitencia, mi gran sacrificio. Pero sabe, Dios cumplió, pero yo me olvidé de aquello que le había dicho. Comenzamos esta relación de pareja, dos hipotes de 20 y de 22 años, jugando a papá y a mamá con un niño sin tener idea de lo que realmente era el matrimonio. Pues yo el modelo que tenía ya se lo conté. Fue un tiempo bastante duro, bien difícil, quiero decirle, para mí y para él también. Para ese momento mi familia ya se había ido para Estados Unidos, mi abuela nos había pedido a todos con residencia
Y yo tuve que ir, pero regresarme, pues ya tenía mi familia. Y fueron aproximadamente 3 años bien difíciles, de dos muchachitos inmaduros, eh, que comenzamos mal y sin Dios también en nuestro corazón. Eran fines de semana de peleas tras peleas. Mi esposo, un hombre súper celoso. Me tocó vivir ese tiempo tan duro donde tuve que abandonar mis estudios universitarios, donde ya estaba a 3/4 de mi carrera, ya me faltaba muy poco, pero tenía muchísimos compañeros varones en esa carrera. Y aunque yo siempre fui muy seria y muy dedicada, sabe, los buenos estudiantes siempre lo conocen los otros estudiantes, y a veces yo me encontraba compañeros en la calle y yo no sabía ni el nombre de ellos, pero ellos sí sabían el mío y tal vez me saludaban. Y eso era como para pelear por 2 semanas, ¿verdad? Por aquel saludo. Así que tuve que abandonar la carrera porque pues era muy difícil en esas condiciones estar. Y quiero decirles que así estaba nuestra vida en medio de peleas, de pleitos, queriendo el uno gobernar y controlar al otro y el otro al otro, ¿verdad? Yo sin mi familia aquí, gracias a Dios tuve un suegro que fue mi padre realmente, a pesar de mi corta edad y por quizás no tener a mi mamá ni a mis hermanas aquí, tenía amigas sí muy cercanas, pero nunca, gracias a Dios, confié mis problemas a ellas porque tampoco conocían de Dios qué consejo podrían darme, ¿verdad? Ahora lo sé. Sino que mi confidente y mi amigo siempre fue mi suegro, y tuve ese padre, ¿verdad? Que yo tanto había anhelado en él, y eso me ayudó muchísimo a no cometer más errores de los que ya cometía en ese tiempo, ¿verdad? Por mi inmadurez y todo. Así estaba nuestra vida. Déjenme decirle que un día, estando yo echando combustible a mi vehículo en una gasolinera, me encuentro con un ex catedrático mío de la universidad y me invita a esta organización. Para ese momento ya teníamos también a nuestro segundo hijo. Tenía un hijo de 3 años y uno de 3 meses exactamente, en un mes de septiembre de 1992. Y este hombre muy sabiamente me invitó a una reunión de la fraternidad. No me mencionó nada del evangelio completo, porque sabe Dios que quizás no hubiera ido, porque aunque estaba tan necesitada no lo reconocía, y de religión yo no quería saber realmente mucho, no me interesaba, no estaba dentro de mis prioridades el conocer a ese Dios, pero sí había en mi corazón un vacío bien grande, pero yo no tenía idea qué era lo que a mí me pasaba. Yo me preguntaba muchas veces, ¿seremos como las plantas y los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren? No puede ser, decía yo, tiene que haber algo más. Y sabe, para ese momento, si bien es cierto no teníamos una casa propia, pero vivíamos en una buena colonia, no nos hacía falta nada. Yo nunca fui de muchos lujos ni muy vanidosa, era bastante conforme con lo que tenía y lo sigo siendo, gracias a Dios, ahora con conocimiento. eh, no me hacía falta realmente, yo no anhelaba cosas, no era que estaba triste porque no podía hacer algo o porque no tenía algo, no era eso, solo era aquel vacío en mi corazón tan grande que yo no sabía cómo llenarlo. Recuerdo los fines de semana, era decirle a mi esposo, salgamos, vamos a algún lado, vamos a bailar, y era queriendo llenar aquel vacío. A veces lo hacíamos y terminábamos siempre en pleitos, o él bien tomado, o algún pleito por sus celos, y al siguiente fin de semana me decía, ¿para qué querés que salgamos? Para que yo termine peleando con alguien. Y así era nuestra vida. Así que llegamos a esa primera reunión engañados, creyendo que íbamos a una reunión de la Cámara de Comercio o algo así. Y quiero decirles que a pesar de lo necesitada que yo estaba, esa primera reunión no pasó nada, porque yo no llegué con la actitud correcta. Realmente, cuando empecé a escuchar que hablaban de Dios en esta reunión, empecé a fijarme en las personas que estaban ahí. Vivo en una ciudad pequeña ya hace 20 y pico de años, 27 años, ya casi sobre 28, todavía mucho más pequeña, donde nos conocíamos todos los comerciantes, empresarios en el medio. Yo empecé a ver a la gente, ¿verdad?, que estaba ahí, a burlarme de ellos, diciendo, ya son aleluya, ve al doctor, ve al otro. Y así, mire, qué bueno es Dios, y su misericordia es tan grande con nosotros que no nos paga como merecemos.
Pero este hombre que nos invitó, como todos los hombres y las mujeres de fraternidad debemos de ser, un hombre tenaz, un hombre pero súper insistente. Mire, ese hombre no nos soltó realmente, que desde ese día se nos pegó y era perseguirnos todos los días, nos llamaba por teléfono, nos enviaba cassette en aquellos entonces, quizás algunas de ustedes ni saben qué es eso, pero eran unos tapes donde ahí se escuchaban mensajes, nos llevaba libros. En aquel entonces no había en mi ciudad capítulos de damas, solo habían dos, uno en Choluteca y otro en Tegucigalpa. Y se nos pegó. Y saben, en el siguiente mes de octubre otra reunión de parejas había y nos volvió a invitar. Y ese era el día que Dios tenía para mí, ¿sabe? Ese era el día en su gran misericordia que el Señor me iba a permitir tener un encuentro personal con Él. Y sabe, ese día escuchando a un guatemalteco, el licenciado Arturo López, que hasta el día de hoy sigue siendo mi mentor, un buen amigo, el hombre que nos ha enseñado mucho, que Dios ha permitido que esté en nuestras vidas durante todo este tiempo. Ese hombre compartía y decía, saben que en los tiempos de Jesús, decía él cuando compartía su testimonio, los leprosos andaban con una campanita anunciando, leprosos, leprosos, la gente se tenía que apartar porque la lepra era contagiosa. Sabe que en los tiempos de hoy la lepra ya tiene tratamiento médico, dijo él, ¿verdad? Pero si los leprosos de aquí adentro, de lo que no se ve, dice, porque podemos vernos por fuera también, dice, tuvieran que andar también con una campanita, muchos tendrían que andar diciendo adúltero, fornicario, mentiroso, egoísta. Y sabe, mis amadas fraternas y fraternos, ahí, como dicen los jóvenes, me cayó el 20. Ahí me di cuenta que yo estaba leprosa y que yo tenía necesidad de Dios. Y al terminar esa reunión hice una oración sencilla que aquel hombre nos guió, pero con todo mi corazón. Quiero decirle que yo no vi luces, no vi ningún túnel, no tuve fríos ni calores, pero la hice con todo mi corazón. Y sabe, puedo decirle que ese día yo nací de nuevo. Ese día literalmente aquella carga que yo andaba en mis espaldas, ese día ese dolor que había en mi corazón, ese odio, ese resentimiento hacia mi papá, comenzó Dios a tratarlo. Al día siguiente, literalmente, yo era una persona diferente. Yo no sé cuál ha sido su experiencia con Dios o si quizás no la ha tenido todavía, pero usted debe anhelarla y debe pedírsela porque, sabe, yo me encontré con Jesús como se encontró Pablo camino a Damasco. Y él en su gran misericordia no vio ni mis debilidades, no vio que no tenía talentos, no vio que no tenía recursos. Él lo que vio fue mi necesidad. Él no le importó mis pecados, no le importó todos los errores que yo había cometido. Y así me acogió como su hija. Y mi historia cambió desde ese día. Quiero decirles que no vengo aquí a decirles que todo se resolvió como nos ven de Hollywood y vivieron felices por siempre, no es cierto. Pero sí puedo decirle que voy a cumplir este mes de septiembre, un mes muy especial para mí, porque es el mes en el que nací cuando vine a este mundo, pero también el mes donde conocí de este Dios y el mes donde comenzamos también a trabajar con la Dama Finec de Honduras de mi ciudad, de La Ceiba. Y quiero contarle que el Señor comenzó a trabajar en mi corazón rápidamente. Él de verdad que me atrajo con lazos de amor. Sabe, yo realmente fui instruida por el Espíritu Santo porque aquí no había nadie y yo ya le dije, yo no visitaba ninguna iglesia, ni habían capítulos. Empezamos a reunirnos, me invitaron a ir a una reunión de algunas esposas de los miembros de aquel entonces que se reunían, pero no sabían para qué se reunían en casas, ellas compartían y todo, pero yo quería hacer algo por aquel Dios que había venido a llenar ese vacío que había en mi corazón. Estaba tan, pero tan agradecida y quiero decirle, no había cambiado todas las circunstancias a mi alrededor. No fue que con mi esposo empezamos a llevarnos de maravilla de momento, pero yo era diferente. Hoy entiendo que si yo cambio, tú cambias, él cambia, ella cambia, todos cambian a nuestro alrededor, pero que tiene que empezar con nosotros, conmigo. Y las cosas empezaron a cambiar.
pero había tanto agradecimiento en mi corazón por ese Dios que había llenado ese vacío, y yo le decía a mi manera, yo quiero hacer algo por ese Dios. Es como cuando usted a alguien le hace un super favor, que le salvó la vida, que la salvó de la ruina, qué sé yo, y usted está tan agradecida que quiere hacer algo. Así yo me sentía y así me siento hasta el día de hoy con ese Dios. Y sabe, empecé a quererlo servir y no sabía cómo, porque sabe, si había alguien ignorante acerca de Dios era yo. Lo único que yo sabía de Dios a ese momento de mi vida era el Padre Nuestro y el Dios te salve María. Era todo lo que sabía. Y una oración que de niña me habían enseñado, el ángel de la guardia, dulce compañía, usted quizás se la sabe. Y sabe, de ese Dios le vengo a hablar, que no le importa su condición, que no le importa su ignorancia. Él solo ve tu corazón. El hombre ve lo que está ante sus ojos, pero Dios ve lo que está en el corazón. Y aquel Señor tan maravilloso se le ocurrió darme la oportunidad de servirle a los 23 años, con todo lo que yo le digo que traía en mi maleta, en mi corazón, pero que Él empezó a sanar y Él empezó a restaurar. Y Dios comenzó a restaurar mi matrimonio y también me dio el privilegio de poder servirle y trabajar para abrir el primer grupo de damas. Le estoy hablando ya de cerca de 27 años atrás, aquel primer grupo de mujeres en La Ceiba. Y mire, fue algo espectacular realmente, que las cosas que son de Dios permanecen. No fue fácil en mi país porque solo habían 2 capítulos de damas y pues hubieron varios inconvenientes de aceptación de las mujeres de parte de la organización, ver en la organización, porque pues lo normal eran los hombres los que se reunían, y hubieron muchas luchas realmente en aquel entonces. Pero sabe, yo ahora me pregunto, Señor, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió llamarme a mí, ponerme a mí tan ignorante? No tenía recursos, ¿sabe? Si a usted le han dicho, como nos han dicho muchas veces a nosotros, que estas reuniones son de vieja ricachona, pues usted crea eso como una profecía, que así va a llegar a su vida, pero no es cierto. A nuestras reuniones todas son bienvenidas. Yo no tenía recursos que ofrecerle a Dios, ¿sabe? Ni siquiera casa tenía propia. A pesar de que la familia con la que trabajábamos de mi esposo tenía 2 ferreterías, nosotros no teníamos casa propia todavía, teníamos apenas nuestro hijo mayor 3 años, ¿verdad? Y de relación. Y así estaba mi vida, pero a Dios me permitió ese privilegio. Recuerdo la primera reunión que tuvimos, cerca de 80 mujeres, era un gran número para aquel entonces. Y mire, cometimos tantos errores, pero el Señor vio nuestro corazón, sabía que lo que queríamos era servirle, y así empezamos a servir. Quiero contarle que mi esposo fue a varias reuniones, a varias ALs, a varias convenciones. Al año de yo estar en esta fraternidad, Dios me permitió ir a una convención en Boston, Massachusetts, una convención mundial. Aquellas convenciones eran maravillosas realmente en aquellos años, ¿sabe? Preciosas, miles de gente reunida. Y ese año, mire qué hermoso ha sido Dios con nosotros. Esa fue la última convención mundial de nuestro fundador Demos Shakarian. Mi esposo y yo, unos hipotes de 23 y 25 años, estuvimos en esa reunión. Tuvimos la bendición de que aquel anciano orara por nosotros, nos impusiera mano. No sé qué dijo porque no le entendí. Ya estaba bien encorvadito. A los meses murió nuestro fundador, pero Dios nos permitió ese privilegio, y no solo ese, sino que en ese viaje, allá vive mi mamá y mis hermanas, Dios me permitió en mi ignorancia, en mi sencillez, poderle presentar a mis hermanas y a mi mamá a ese Dios que yo había conocido. Y sabe, ahí pude ver a Dios comenzar a obrar en mi familia. Mi mamá y mi hermana mayor comenzaron a servir al Señor, empezaron a asistir a una iglesia en aquel entonces, y desde ese entonces no se han apartado. Mis otras 2 hermanas no, les costó un poco más, pero para mí eso fue un regalo maravilloso. Quiero decirle que Dios comenzó a cambiar también la vida de mi esposo. No nos dimos cuenta cuando dejó de fumar. Sabe, a nosotros nadie nos dijo aquí ya no se reúnan con esos amigos a los que nos reuníamos solo para los hombres beber en un lado y las mujeres en otro, hablar nada productivo.
sino que nosotros mismos empezamos a sentirnos incómodos en las últimas reuniones y a darnos cuenta que ya no pertenecíamos a ese lugar y nosotros mismos nos fuimos apartando. Empezó Dios a restaurar nuestra relación de matrimonio. Quiero contarle que el Señor fue tan fiel y cuidó tanto de mi corazón. Él sabía cuánto mi corazón ya había sufrido por causa del adulterio de mi papá, y que yo, como muchas mujeres, había dicho muchas veces: yo todo voy a perdonar menos un adulterio, una infidelidad. Creo que muchas mujeres decimos eso realmente. Pero sabe, yo había pensado hasta ese entonces que yo nunca había sufrido eso de parte de mi esposo, porque trabajábamos juntos, pasábamos la mayor parte del tiempo juntos en ese negocio de su papá. Y recuerdo que a los quizás 2 años de estar ya sirviendo al Señor en la fraternidad, ya teníamos el grupo de damas. El presidente del único capítulo que había en aquel entonces le dice a mi esposo que nosotros vamos a hacer el testimonio de parejas esa semana, ese viernes. Y mire, yo ya había compartido testimonio, pero más que todo lo que le he contado hasta este momento. Y siempre decía yo en mi testimonio: yo le puedo hablar de todo, menos de infidelidad, porque realmente pues yo eso no lo he vivido en mi matrimonio. Yo mentía porque no sabía. Mi esposo, le digo, ya había ido a Sahel, ya había ido a convenciones, pero Dios había tenido cuidado. Usted va a escuchar aquí muchos testimonios de hombres que fueron al Sahel y regresaron y le pidieron perdón a sus esposas. Sí, mi esposo me pidió perdón por las ofensas, por todo, pero no por nada de esas cosas. Así que yo seguía pensando, ¿verdad?, que nunca había pasado. Pues mire que esa vez que nos va a tocar testimonio, dar testimonio por primera vez como pareja, viene el Señor y no permitió que nos paráramos ahí a mentir. Mi esposo seguramente sí ya lo había dicho en el capítulo de hombre. Y justo ese miércoles yo estoy en la reunión y una amiga mía está compartiendo testimonio. Y usted sabe, tristemente, todos los testimonios, la mayoría tienen que hablar de adulterio en esta sociedad en la que vivimos. Y esta mujer empieza a hablar de eso y yo empiezo a sentir que el corazón se me va a salir del pecho. Y yo digo: ¿y a mí qué me pasa? Si yo he escuchado esto tantas veces, pero entendí, ¿sabe? Entendí que era Dios hablando en mi vida. Y sabe, yo ya no escuché más, solo escuché lo que aquella mujer dijo, que había ido con su esposo a una reunión y que cuando había llegado a su casa, en broma le había dicho a su esposo, y ellos habían sido ministros a tiempo completo del Señor en Estados Unidos y se habían regresado a Honduras, y le había dicho: ¿y vos no tenés algún pecado oculto que confesarme? Y el esposo le había confesado su infidelidad. Imagínense qué tremendo. Realmente Dios no se equivoca cuando nos dice: el que se crea estar firme, tenga cuidado que no caiga. Esto es una dependencia a diario de Dios, no es que ya no la sabemos todas y que nunca vamos a pasar por esa situación. Pues mira, yo llego a mi casa, voy en el camino orando, recordando el testimonio del presidente nacional, el doctor Pinel, y de nuestra amada doña Elinor, nuestra coordinadora nacional, y recuerdo la oración que ella hizo cuando el doctor le dijo: Eli, te quiero contar mi vida de casado. Y entonces yo hago la misma oración, llego a mi casa, pongo la cartera así sobre la cama. Mi esposo se quedaba cuidando los niños, siempre me ha apoyado en todos estos años. Para ese entonces ya teníamos a nuestra bebé Alejandra, quien la habíamos pedido en las peticiones, y tal cual se la pedimos un día, nos arrodillamos los 4, los 2 varoncitos, mi esposo y yo, y le pedimos al Señor que queríamos una bebé, una niña, y así la mandó el Señor. Estaba cuidándola, estaba recién nacida, cuando yo le pregunto a mi esposo y le digo: ¿vos tenés algo que decirme? Y mi esposo comienza a reírse y a reírse, le dio un ataque de risa de los nervios, y sabe, después pues me confesó. No fue fácil, sabe, a mí me tocó difícil. Miércoles y el viernes había que testificar, y por momentos yo le decía: llama al presidente, decirle que no vamos a testificar. Después le decía: no, quería que me abrazara. Después quería, no me toques. Fue horrible esos 3 días. Solamente en el tiempo donde yo estaba adorando y alabando al Señor era donde yo podía tener paz. Era como estaba en una burbuja, pero cuando me salía de ahí nuevamente era enfrentar la realidad. Pero sabe, tomé la decisión ya el día viernes en la tarde, ya para tener que ir a testificar. Mi esposo con lágrimas me dijo: perdóname, yo sé que te lastimé, yo sé que hice mal, pero yo quiero servir al Señor con vos, dame la oportunidad. Y sabe, yo vi sinceridad en su corazón
y tomé la decisión. No era sentimiento lo que tenía, lo que sentía era ganas de otra cosa, pero tomé la decisión de perdonarle y sabe, ni un día ha pasado en el que yo me haya arrepentido de tomar esa decisión. Mi esposo ha cumplido hasta este momento, ¿verdad? Y valió la pena perdonar y dar esa oportunidad al Señor de restaurar nuestras vidas. Nuestro matrimonio comenzó a ser diferente. Si hay algo de lo que yo estoy agradecida con el Señor es porque yo pude y mi esposo, con la ayuda de Dios, modelarle a nuestros hijos un modelo de matrimonio totalmente diferente del que nosotros tuvimos. Mis hijos no vieron a su padre nunca bebiendo ni fumando, y lo que es más valioso para mí, nunca lo han visto maltratándome, humillándome o haciéndome sentir mal. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo han visto tratarme, como dice la palabra, como a vaso frágil, un hombre que se preocupa por mí, que me cuida, que a veces no tengo ni que yo decirle, él mira una necesidad mía y me sorprende y la suple. Sabe, este año, todavía después de tantos años, porque tenemos cerca de 34 años juntos, pero casados legalmente, 29 años cumplimos en enero de este año, y siempre en enero nosotros tenemos una asamblea de coordinadoras a nivel nacional, y siempre me toca en la fecha de nuestro aniversario de bodas. Y sabe, él siempre ha sido tan comprensivo, que entiende el compromiso que yo tengo con el Señor, y él me lleva y pasa el aniversario de bodas él tal vez en la habitación del hotel viendo televisión mientras yo estoy en el evento, y así han sido muchos de nuestros aniversarios. Pero me sorprende el Señor realmente. Yo hoy le puedo decir, no es que somos un matrimonio perfecto, pero somos un matrimonio feliz. Sabe que este año, en medio de este tiempo tan difícil que hemos vivido los empresarios aquí en nuestro país en los últimos años, porque cuando no podemos nosotros es cuando Dios puede. Mi esposo me sorprendió tremendamente, yo preparándome para ir a la asamblea 2 días antes, me sorprende en la hora del almuerzo, y me hace llegar un sobre con unos boletos. Habíamos querido hace mucho tiempo poder viajar a Europa y no lo habíamos podido hacer, y ese día me sorprende y yo le digo, ¿y esto qué es? ¿Y para dónde vamos? Y ya miro, después de la asamblea, era un sábado, el domingo, el lunes salíamos para Europa. ¿Saben? Me sorprendió el Señor realmente. Mi esposo, en otra oportunidad, viniendo de ese viaje, había ido enferma y cansada, pero este compromiso que hemos hecho es con el Señor. Y cuando regresé y me senté y me dijo él, contame cómo estuvo, pues le conté. Ya le digo, esa vez él no fue, yo me fui con las mujeres en la excursión en un bus, y me dijo, bueno, pues ahora anda lista tu maleta porque nos vamos. Y nos fuimos también varios días de crucero. Mire, realmente solo Dios hace esas cosas posibles en nuestra vida. Quiero contarle que tenemos 5 hijos ahora, 3 hijos que Dios nos dio y 2 princesas que Dios nos añadió, las esposas de mis hijos varones, de nuestros hijos varones. Y estos hijos fueron los instrumentos que Dios ha usado en la vida de mi esposo grandemente para tratar con él. Pero quiero contarle de mi hijo, el segundo. Cuando este niño nació con ciertos problemas, con alguna enfermedad que realmente hasta el día de hoy no le podría decir qué es, porque creo que fue puro trato de Dios con nosotros. Y quiero contarle que empezó a tener problemas desde muy bebé, tenía muy poco peso, casi desnutrido, no podía tomar leche. Ni materna ni leches de las otras, ¿verdad? Y fue un tiempo bien duro que Dios usó con mi esposo más que conmigo. Y cuando este niño creció, pues cuando Dios lo sanó, porque Dios lo sanó a través de hombres de fraternidad que llegaron a nuestra casa, oraron por él, y en una noche mi hijo fue sano, y al día siguiente comenzó a comer de todo y se recuperó. Pero cuando le tocó ir a la escuela, este niño empezó a tener problemas y yo no tenía idea de qué se trataba. Le hablo de muchos años atrás. Y para hacerle corta la historia, llegó a mis manos un material. Siempre he sido bastante autodidacta, me gusta aprender, leer, y me di cuenta que mi hijo tenía un problema que se llama ADD, déficit de atención dispersa. Y quiero decirle que fue un tiempo bien difícil para mí, porque yo nunca me visualicé estudiando con mis hijos. Yo siempre fui independiente
Y este niño era sumamente inteligente y es muy inteligente, pero era sumamente distraído. Y sabe que si me traía los libros, no me traía las tareas copiadas. Y era cada vez que llegaba aquel folder con los papeles semanales de la escuela, que mis manos hasta temblaban. Me había vuelto obsesionada con aquella situación, que era algo que yo no podía controlar y estaba acostumbrada a controlar todo. Y Dios trató duramente conmigo a través de esto. Y sabe, llegó una maestra a decirme, mire, no se mate, no se preocupe tanto. Estos niños a lo sumo llegan a 7º o a 8º grado. Pero yo ya había conocido de Dios y de su palabra en esta organización. Y sabe, yo le creía al Señor. Yo dije, yo no recibo eso. Empecé a declarar la palabra de Dios sobre mi hijo, ¿sabe? No fue una semana, no fue un mes, fueron años que acostaba a mi hijo, y cuando estaba dormido iba y me arrodillaba al lado de su cama y ponía las manos y declaraba, mi hijo es un siervo enseñado por Dios y grande es la paz de él. Yo declaro que él tiene la mente de Cristo y oye la voz del buen pastor, mas la voz del enemigo no la escucha. Yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre él, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y todo lo que Dios me había dado. Y nunca le dije a mi hijo que él tenía un problema. ¿Sabe? Mi hijo se graduó de 6º grado, se graduó del colegio. El que nunca iba a llegar ni a 7º ni a 8º grado, quiero contarle que el enemigo te puede haber mandado muchos decretos a tu vida, pero en tus manos está lo que vas a creer. Si vas a creer a tu realidad o vas a creer a tu verdad. Y quiero leerle esta carta y dice, mamá, te quiero decir que te amo muchísimo, que sos la mujer que más ha marcado mi vida desde que nací. Nunca has dejado de creer que voy a lograr cosas grandes en mi vida. Esta carta la escribí con la pluma que me dieron en mi graduación de ingeniero civil, cosa que jamás hubiera logrado sin ti. Eres el molde de mujer que busco para pasar el resto de mi vida. Gracias por ser el ejemplo en todas las áreas de mi vida. Te ama, Kevin. Y me es difícil no llorar cuando leo esta carta, porque era un imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Mi hijo hoy está sacando su 2º año de especialidad, su maestría. Y yo sé que hay muchas mujeres luchando con este tipo de problemas con los hijos y por eso lo comparto. Crea lo que Dios ha dicho en su palabra. No le crea al enemigo. Él no tiene la última palabra en nuestra vida ni en la vida de nuestros hijos. Quiero decirle que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Pasamos por una situación económica muy dura por malas decisiones que tomamos. Estuvimos a punto de perder nuestra casa, que ya para ese entonces la habíamos construido con un préstamo bancario, y pasamos un tiempo ya conociendo a Dios bien difícil en nuestra vida. No puedo entrarle en detalles por el tiempo, solo quiero contarle lo que aprendimos, porque el desierto, que es lo que nosotros llamamos a esos momentos difíciles en nuestra vida, no son para quedarnos ahí, son para pasar y para aprender. Y sabe, Dios nos enseñó a mi esposo y a mí para ese momento. Como le cuento, nosotros trabajamos con la familia de mi esposo, pero en medio de ese proceso de a veces reclamarle más que clamarle a Dios, Dios nos enseñó, en primer lugar, que Él bendice en medio de la unidad, que mi esposo y yo teníamos que estar puestos de acuerdo, porque hay poder en el acuerdo. Y sabe, lo aprendimos, y desde ese momento hasta el día de hoy la mayor parte de las decisiones las tomamos juntos, porque una casa dividida no puede prevalecer. Aprendimos que nuestra dependencia debe de ser de Dios, de parte del Señor, que Él manda el maná para cada día de nuestra vida y que nada nos va a hacer falta, que no debemos de tener temor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aprendimos que el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa
y se aparta alcanza misericordia. Mi esposo en ese momento no me había confesado que él había tenido un hijo fuera del matrimonio y tuvo que hacerlo porque sabía que de nada servía que estuviéramos orando, ayunando, clamando, haciendo la parte que podíamos en el mercadeo de vender una propiedad que con una podíamos solventar aquella deuda. Sabe, de nada servía si había pecado oculto, Dios no prosperaba. Allí aprendimos también que cuando Dios cierra puertas no hay nadie que las abra, ¿sabe? En muchas oportunidades estaba a punto de venderse ya una propiedad y algo pasaba, porque Dios quería que aprendiéramos a depender de Él, pero también cuando Él las abre no hay quien las pueda cerrar. Quiero decirles que se vendió esa propiedad, se pudo abonar aquel préstamo pero muy alto, de muchos millones, pero no pagarse la deuda, pero Dios nos sacó de ahí a mi esposo y a mí y comenzó a bendecirnos, ¿sabe? Porque allá éramos varios de familia y no todos estábamos en el mismo sentir y el Señor nos manda, ¿verdad?, estar en yugos iguales y mi esposo y yo pues éramos una sola carne ya y sabe, el Señor comenzó a hacer cosas maravillosas. Quiero decirle que en medio de ese proceso algo también que aprendimos fue que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nuestro compromiso con Dios no es negociable. Muchas veces después de enfrentar abogados, embargos de bancos y tantas situaciones, íbamos con las lágrimas a nuestros capítulos a servir al Señor, ¿sabe? Pero nunca dejamos de ir. Nunca nos quedamos en la casa llorando por lo que nos estaba pasando. El compromiso es y ha sido con Dios en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza, en todo lo que la vida da. Sabe que en aquel entonces cuando nosotros empezábamos en un carro que teníamos, nunca habíamos tenido un carro de agencia. En ese carro llevaba yo, hacía no sé cuántos viajes, llevando a las mujeres, jalaba los equipos de sonido, mi esposo de igual manera. Para el capítulo nunca dijimos cuando tenga le voy a servir al Señor, no, con lo que teníamos servíamos a Dios. En aquella casa que rentábamos cuando recién empezábamos, ahí yo atendía los testimonios de la mejor manera que podía, como que si era el Señor mismo el que llegaba a mi casa, ¿sabe? Yo le decía al Señor, cuando tú nos des una casa también va a ser casa tuya, Señor, y así ha sido. El Señor nos permitió construir y cuando Dios permitió que aprendiéramos lo que teníamos que aprender de aquella situación y nos sacó, quiero decirles que el Señor empezó a bendecirnos en medio de ese tiempo sirviendo a Dios, porque hoy yo he aprendido y le puedo decir una frase que me encanta de una alabanza: el altar es el lugar de mayor consagración y es donde el ángel del Señor nos lleva la bendición de su palabra, la bendición de sus promesas para nuestra vida. Y sabe, no dejamos de adorarle. Tu mayor adoración es darle a Dios tu mejor servicio. He aprendido que de nada nos sirve estar postradas en un suelo, levantar las manos y cantar y adorar al Señor, si cuando salimos de ahí salimos a hacer las mismas cosas. He entendido que la adoración es un estilo de vida, que adoramos a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Y sabe, íbamos a servir y recuerdo que en uno de esos tiempos difíciles, le digo, había una reunión familiar y mi esposo y yo fuimos. A veces no teníamos ni para pagar los eventos, pero yo no sé cómo Dios siempre proveyó. Pero íbamos y sabe, ese día ahí otro guatemalteco, el señor Enrique Escobar, sin conocernos, nos dio una palabra y recuerdo que oró por nosotros y nos dijo: dice el Señor que por cuanto han sido fieles, Él los va a bendecir como no se han imaginado. Y sabe, aunque nadie te reconozca muchas veces lo que hace, Él sí sabe. Él toma cuenta de todo, allá llevan una contabilidad perfecta y el Señor sabía, ¿sabe? Y sabe, Él ha cumplido esa palabra. Salimos de aquel núcleo familiar, empezamos a trabajar. Quiero contarle que el primer año Dios nos permitió pagar ese préstamo de nuestra casa que era para 20 años, en un año. Ahí me di cuenta que lo que a usted y a mí nos puede llevar tanto tiempo, a Dios le basta un segundo, si tan solo estamos en su voluntad perfecta, agradándolo y haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Pudiera contarle tantas bendiciones que Dios ha hecho. Él cumplió aquella palabra que nos dio a través de aquel guatemalteco. Hoy puedo decirle, mis hijos han tenido la bendición, nuestros hijos, de estudiar donde ellos han querido. Dios ha suplido para sus universidades. Cada uno ha tenido
lo que ha necesitado para ese tiempo de estudio, en comodidad, en seguridad, en todo lo que Dios nos ha permitido hacerlo. Sobre todo nos ha permitido servirlo. Quiero decirle que de aquel primer capítulo que Dios nos permitió abrir, hoy el Señor me ha dado la enorme responsabilidad, pero también un gran privilegio de poder coordinar aquí en mi región. Hemos crecido, nos hemos multiplicado y hoy somos 111 capítulos sirviendo al Señor en esta región, pero sabe, ha sido de esos mayores clamores que he tenido en mi vida, donde ha surgido un avivamiento primero aquí para luego poderlo llevar. Recuerdo hace algunos años atrás mi esposo ser diagnosticado con un tumor en su riñón izquierdo. Ya teníamos varios años sirviendo al Señor. Una de las cosas más difíciles fue darle esta noticia a mis hijos. Y mis hijos habían conocido a un Dios de amor hasta ese entonces, a un Dios proveedor, a un Dios maravilloso. Y poderles dar esta noticia sin que su corazón se dañara, sin que se resintieran como jóvenes con Dios, sin que empezaran a proferir y a decir, pero ¿cómo es posible si ustedes sirven tanto al Señor? Saben, esa prueba aprendí que Dios es soberano y que porque nosotros le sirvamos, Dios no tiene que hacernos los mandados ni cumplirnos todo lo que nosotros querramos. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere en nuestra vida, y lo que Él permite, lo permite para bien a los que le amamos. Y sabe, fue difícil, fue una prueba muy dura. Yo me vi por un momento viuda, me vi criando a mis hijos solos, me vi sin ese hombre que ha sido mi mayor bendición después del Señor. Y fue tiempo de clamor al Señor, de pedirle misericordia. Yo nunca dudé que Dios podía hacer el milagro, nunca. Yo sé que Dios ha sanado y yo lo he visto con mis ojos y lo he experimentado en mi cuerpo, lo he experimentado con mis hijos, con mis amigas fraternas, pero yo no sabía si Él lo quería hacer o no. Y fue maravilloso realmente poder en esos 3 meses experimentar y depender de la misericordia de Dios, aunque difícil en nuestra humanidad. Pero quiero decirle que tomamos riesgo de 3 meses, ¿verdad? Para proceder lo que los médicos querían hacer, querían quitarle todo su riñón. Y qué importante, mis amadas, es conocer la palabra de Dios. Esta organización no es una iglesia, pero no quiere decir que no podamos nosotros conocer. No podemos servir a un Dios que no conozcamos, y a Dios se le conoce en la palabra. Y a mí me instruyó desde el inicio el Espíritu Santo. Lo primero que yo hice, aun cuando no habían grupos de mujeres, fue leer, devorarme, comerme la palabra de Dios con un hambre y una sed tremenda hasta el día de hoy. Y sabe, yo recuerdo, por eso le digo, el altar es el lugar de mayor consagración, donde el ángel del Señor le va a llevar la provisión. En esos tiempos terribles, sentados en cenizas, decirle: Dios, dame una palabra y yo te voy a creer y yo me voy a sostener, no importa lo que mira. Y sabe, vino la palabra de Dios de una manera sorprendente. Abrí mi Biblia y Dios me llevó directo a Éxodo capítulo 23, verso 25, y me dijo: a Jehová el Señor serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad en medio de tu casa. Yo sabía que esa era una promesa para los que servíamos al Señor, y yo sabía que era Dios mismo hablándome. Y sabe, ese último día que íbamos ya a hacer el último examen definitivo para saber la condición de cómo estaba, habían pasado 3 meses de aquel tumor canceroso. El doctor Pinel, nuestro presidente nacional, un hombre de oración, llamó a mi esposo y le dijo: Carlitos, no se preocupe, yo he estado orando por usted y el Señor me ha mostrado que lo que usted tiene ahí es un lunar. Y sabe, esas fueron las palabras de una de las radiólogas. Han pasado cerca de 8 años, quiero decirle, y mi esposo no pasó ni por quimioterapias, ni por radioterapias, ni por cirugía. Tiene sus 2 riñones, Dios lo hizo otra vez. Por eso estoy aquí hoy compartiéndole y contándole y diciéndole: no tema, no tema, porque esas cosas que a veces se ven como gigantes grandísimos en nuestra vida, si usted está en la voluntad de Dios, Él pelea por nosotros. No tenga temor, no tenga miedo. Mire cuánto Dios nos ha enseñado en medio de esta situación que hemos estado viviendo, a depender de Él. No importa lo que miren nuestros ojos, lo que importa es lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que en medio de las tinieblas nos va a resplandecer la luz a los rectos, a los justos. Hoy puedo decirle que han pasado muchos años, pero que la decisión más importante de mi vida la tomé en aquel lugar
hace 27 años y medio, donde le dije al Señor, sí, te necesito. Y yo le quiero invitar a usted en esta hora. ¿Sabe? No hay algo de lo que yo me pueda arrepentir desde ese día, o ni un día ha pasado que yo pueda decirle a usted me arrepiento, estaba mejor antes, nunca, porque no es cierto. A pesar de las situaciones que hemos vivido, en cada una de ellas he visto la mano de Dios y por eso lo sirvo y por eso la pasión está en mi corazón hasta el día de hoy. ¿Sabe? Hasta el día de hoy yo le digo al Señor, Señor, yo quiero agradecerte con mi vida entera, no con palabras, Señor. Y por eso le seguimos sirviendo apasionadamente. Y yo le quiero invitar. Yo sé que es difícil entender cuando no hemos vivido esta experiencia, pero quiero decirle que Dios no hace excepción de persona, que yo no sé cuál es su necesidad que usted está viviendo, ¿sabe? No quiero terminar sin decirle que una de las cosas que Dios hizo fue restaurar mi relación con mi papá. Él me permitió, cuando yo ya lo conocí, poder llamarlo, poder pedirle perdón. Dios permitió ese tiempo, me permitió invitarlo a esta organización y que él lo conociera. Mi papá sirvió por muchos años aquí en la fraternidad. Hace 8 años el Señor lo llevó, pero sé que se fue con él y Dios ha cumplido sus promesas. De igual manera mi suegro, 20 años oramos por él, ¿sabe? Y usted dirá, wow, 20 años, sí, 20 años orando y dando testimonio. Y ya también el Señor lo llamó y hoy le puedo decir también el Señor nos cumplió esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A esos 20 años también que mi suegro conoció al Señor, mis 2 hermanas que tampoco conocían al Señor, un día me llamaron y me dijeron, ya somos como vos. Y yo no entendía, ¿cómo como vos? Sí, ya nos bautizamos y sabe, también sirven al Señor. ¿Qué puedo decirle? Solamente Dios solo me ha hecho bien, solo me ha hecho bien. Y aún en esos momentos difíciles he podido ver su mano obrando en nuestra vida. ¿Cuál es su necesidad en esta hora? ¿Cuál es? Sabe, a lo largo de estos años hemos visto a Dios hacer tanto que yo hoy le puedo decir con propiedad que no hay nada imposible para Dios. Que Dios sana, y si no nos sana en esta tierra, nos sana en el cielo, porque no hay enfermos en el cielo. Que Dios cumple sus promesas, que aunque usted no lo vea, que aunque quizás un día partamos de esta tierra, porque nos va a pasar a todos, Él va a cumplir sus promesas. Yo lo creo firmemente en mi corazón, así que yo le quiero invitar ahí donde usted está. Yo quisiera que por un momento usted meditara en este tiempo que hemos estado viviendo, donde hemos visto muerte a nuestro alrededor, esa amenaza de muerte latente todos los días a través de los noticieros, y ese temor que ha embargado a tanta gente. ¿Sabe cuánto agradezco a Dios yo tenerlo en mi corazón hoy? Porque quizá hoy sería de los muchos que estarían a punta de somníferos, a punta de ansiolíticos y de tantas cosas en angustia. Pero yo sé que mi Redentor vive y mi confianza está puesta en Él. Estamos trabajando ya con mi esposo desde ya días. Nos dio permiso el gobierno, por nuestro negocio también incluye ferretería, la empresa que Él nos ha dado. Y sabe, yo salgo y regreso a mi casa en paz, confiada totalmente, que el Señor cuida de nosotros y que si Él permitiera que nos diera este virus, tampoco me angustia. Yo sé, si Él sanó a mi esposo de su riñón, si me sanó a mí de mis alergias, si sanó a mi hijo, ¿qué no puede hacer el Señor? Él sigue siendo Dios, sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y una cosa estoy segura, cuando me dio esa promesa, en ese tiempo de enfermedad, Él me dijo en el capítulo también siguiente, después de 25, el 26, Él completará el número de tus días. Él los va a completar, no es cuando diga el diablo ni cuando diga el gobierno, es cuando Dios diga. Y esa es mi paz y mi confianza, y no tengo temor. Viví esclava del temor por muchos años, ¿sabe? A través de esa enfermedad de mi esposo abrí las puertas al temor, aún conociendo a Dios, y ya no vivo con temor. Me harté de vivir con miedo, me harté de tener temor y de vivir atemorizada. Hoy puedo decirle, sé que el Señor toma cuidado de mí. ¿Cuál es su necesidad? Yo le pregunto en este tiempo que vivimos alrededor de tanta muerte, si a usted le tocará hoy, porque yo no lo sé, el día ni la hora, ni usted tampoco. Pero mi pregunta es, ¿usted está segura a dónde va a pasar su eternidad? ¿Usted está seguro a dónde va a pasar su eternidad?
Y quizá usted dirá, ¿y quién puede estar seguro? Pues le digo, sí podemos estar seguros. Dios dejó escrito y Él dijo, estas cosas os he escrito para que sepáis que en Él tenéis vida eterna y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene nada. En Cristo Jesús podemos tener la vida eterna. Si hoy partiera, después de muertos no hay oportunidad. Después de partir de esta tierra, por más que haga nuestra familia, servicios y lo que usted quiera, no hay oportunidad. Servimos a un Dios justo que nos da la oportunidad aquí en esta tierra a todos de poder escoger a dónde pasar esa eternidad. Un día Dios me dijo a mí, aquí yo he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Y yo decidí por la vida y yo quiero decirle, he visto la bendición de Dios en mi vida. Si usted quiere estar segura en esta mañana de dónde pasaría su eternidad, yo le quiero invitar. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí ahí donde está, repita conmigo esta oración. Esto es entre usted y Dios. No se trata de cambiar de iglesia ni de religión. Ahí donde está, repita, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, que yo he hecho lo malo delante de tus ojos, pero me arrepiento y te pido perdón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Cambia mi vida, séllame con tu Espíritu Santo y de hoy en adelante te entrego el control de mi vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, usted ha pasado de muerte a vida y le esperan cosas tremendas en Dios. Él ha estado esperando por usted. Que el Señor continúe bendiciéndonos, que tengamos la oportunidad de podernos ver. Yo sé que Él lo va a permitir. Muchas gracias por el tiempo que ha estado atento a escuchar esta transmisión. Compártalo si usted cree que le puede ayudar a alguien, compártalo. Hay tanto por hacer todavía y no podemos perder el tiempo. Hay que hacerlo. Hay mucha gente afuera necesitada, muriendo de miedo, muriendo de temor por no conocer a un Dios que provee, que sana, que salva, que restaura. Muchas gracias, Damas del Salvador, por esta invitación. Gracias por este privilegio. Que Dios continúe bendiciéndola y que pronto nos podamos abrazar.